Seguimos en Café de la Tarde y hoy, 28 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, es decir, poco frecuentes. De eso vamos a hablar con la doctora, ella es genetista, Francisca Mayorens. Sí. Bienvenida a Café de la Tarde. Y en principio quería preguntarte esto, ¿no? Porque en principio se sabe que en la Argentina hay 3 millones de personas aproximadamente que padecen este tipo de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué son exactamente? Bueno, como su nombre lo dice, poco frecuentes quiere decir que la incidencia de estas enfermedades en la población es baja. Y se calcula que aproximadamente ese número de personas en la Argentina tiene que ver con una incidencia de menos de 1 en 2.000 habitantes. ¿Sí? O sea que el nombre surge porque realmente son raras o poco frecuentes. Acá en Argentina se eligió el nombre de poco frecuente por la connotación de la palabra rara. Entonces, pero en el resto del mundo se habla de enfermedades raras y las leyes tienen que ver con enfermedades raras. Según la Organización Mundial de la Salud, estamos entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras. Sí, el listado aproximadamente va entre 6.000 y 8.000, por esto que existe una superposición de distintas enfermedades que a veces con la misma enfermedad tiene distintos nombres. Por eso varía tanto el rango entre 6.000 y 8.000, pero es alrededor de 7.000. Y el hecho de que seas genetista es un dato importante teniendo en cuenta que en general el origen de este tipo de enfermedades es genético. Exacto, el 80% de las enfermedades poco frecuentes tienen un origen genético. Entonces yo, que soy médica genetista del Hospital Posadas, formo parte de grupos dentro del hospital que tiene que ver con la atención de enfermedades poco frecuentes. Entonces hay grupos formados de especialistas de todas las especialidades, tanto pediatría como adultos en el hospital, que atienden pacientes. Claro, porque al ser de origen genético, mucha incidencia sobre chicos. Mucho del comienzo de estas enfermedades es en la niñez. O sea, la mayoría comienzan en la niñez, aunque hay algunas que se manifiestan en la vida adulta, a pesar que el defecto genético esté en la infancia o apenas nacemos, ¿no? ¿Y hay de algún modo manera de identificar cuál es la enfermedad rara más común? A ver, hay muchas que se superponen en frecuencia, entonces no hay una más común, y lo que puede ser poco frecuente en Argentina puede ser muy frecuente en Noruega, por ejemplo. Entonces, la frecuencia varía de país a país, de continente a continente. ¿Eso tiene que ver con una situación socioambiental? No siempre, también tiene que ver con un pool genético que se da en una población determinada y no en otra. Por ejemplo, qué sé yo, los afroamericanos tienen un pool de genes diferente a los europeos caucásicos. Entonces, en esos pools génicos diferentes, en esa partida diferente, puede haber incidencias diferentes de enfermedades genéticas. Me imagino que es un tema difícil de abordar porque al ser poco frecuentes, enfermedades raras, desde la industria farmacológica no le deben poner mucho el ojo, teniendo en cuenta que, si se me permite la expresión, hay poco cliente allí. No es muy tentador desde el punto de vista económico, ¿me equivoco? Hay un tema en ese aspecto que tiene que ver con que también se le denomina muchas veces que son enfermedades huérfanas. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, por no haber tantos pacientes en el mundo, como vos decías, no hay tanta investigación a nivel no solo de lo que es la patología en sí que lo causa, sino también del tratamiento específico. A pesar de eso, en estos últimos años, en estos últimos 10 años, ha habido un gran avance en un montón de lo que es grupos farmacológicos internacionales que empezaron a investigar ciertos grupos de enfermedades poco frecuentes y lograron algunos tratamientos, por ahí no curativos, pero que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y eso requiere de una inversión inicial importante. También la realidad es que aunque hay pocos pacientes, los tratamientos son muy costosos. Entonces, también, aunque hay poca investigación en muchas de ellas, en las que se logró y se obtuvo algo, también hay que poder acceder al tratamiento. ¿Hay alguna enfermedad que haya cambiado de categoría? Es decir, que se haya iniciado como rara, me imagino, porque en un comienzo, digo, la ciencia es así, funciona así, algo aparece como nuevo, como extraño, sin embargo, luego del estudio pasa quizás de categoría. Puede pasar con algunas enfermedades esto de lo que yo te decía antes, que por ahí no se conozca cuántos pacientes hay con esa enfermedad en realidad, y por eso es tan importante lo que se está hablando hoy desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, de realizar un registro de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Vos no podés hablar de si pasó a ser poco frecuente a frecuente si no sabés cuántos pacientes hay en tu país, que es lo que
por ahora carecemos. Lo que se ha logrado hoy hasta ese ahora... registro no existe. No existe. Hoy se inicia ahora, en este año, la idea es registrar a todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes justamente para tener estos datos de cuál es la frecuencia real en nuestro país. Porque además estamos hablando de enfermedades que aparecen como poco frecuentes, pero estamos hablando de prácticamente 8.000 enfermedades y en principio estamos hablando de 3 millones de pacientes, para lo cual es mucho. Es mucho. Si lo sumás todos es un número considerable. Ahora, si vos agarrás individualmente cada grupo, por ahí poquitos pacientes, pero todos en este grupo que hablamos tienen una problemática similar, que es una demora de años en llegar a un diagnóstico de certeza, una dificultad en acceder a los centros de salud especializados y una dificultad en acceder a un tratamiento. Pensaba, ¿no? A partir de esto que señalás, cómo se trabaja desde lo psicológico, porque bueno, es fundamental, ¿no? A la hora de enfrentar cualquier tipo de enfermedad, mucho más aquellas que quizás no tienen nombre, o si lo tienen, no tienen tratamiento, o por lo menos no está muy claro, muy definido. ¿Cómo se trabaja con Bueno, los son enfermedades que no solo son complejas porque afectan múltiples órganos, sino que afectan a lo largo de la vida, son crónicas, son muchas veces degenerativas y afectan no solo a ese individuo que la posee, sino también al todo el grupo familiar. Entonces es muy importante, a veces aunque no tengan diagnóstico, tener un apoyo, contención psicológica y grupos de soporte es muy importante. Una de las cosas fundamentales de los grupos de pacientes justamente es ese, el poder nuclearse y pelear por los derechos que tienen. Entonces, entre ellos mismos también logran mucha contención y logran presionar lo que es la política de salud pública y logran acceder al ministerio y así van apoyándose. No solo lo psicológico individual, sino grupal. Claro, lo colectivo. Sí. ¿Hay alguna clave por donde, bueno, se aborda esto con los pacientes? Insisto, porque la parte de lo psicológico es vital a la hora de enfrentar. Sí, en realidad lo que uno... Primero, para un paciente no tener el diagnóstico es, claro, ¿no? es devastador. Entonces, cuando uno logra arribar a un diagnóstico de certeza, ya eso es como una tranquilidad para ellos. Por lo menos sé lo que tengo. Porque han pasado por años de tratamientos incorrectos, de nombres incorrectos. Entonces hay un primer alivio al decir, esto tenía un nombre. Esto tiene nombre, Esto tiene nombre. Sabemos contra qué nos estamos enfrentando. Y cuando uno ya tiene un nombre, lo que va a buscar ese paciente y el médico que lo diagnostica es, bueno, ¿cuál es el grupo especializado? ¿En qué lugar se atienden estos pacientes de mejor manera? Eso es a lo que logran entre los mismos pacientes y al conectarse, acceder a decir, bueno, ¿en qué lugar voy a estar mejor atendido? Y en ese lugar de atención generalmente son equipos multidisciplinarios. No es el médico, es el cardiólogo, es el nefrólogo, es el psicólogo, es el asistente social en muchos casos. Pues son familias a veces que tienen medios económicos y otras veces que no. Y que tienes que interceder para que obtengan su derecho a la atención y al tratamiento. Entonces todo se tiene que manejar en grupo multidisciplinario. Al ser el origen genético, ¿se pueden detectar alguna de estas enfermedades antes del nacimiento, digamos? Sí. Es fundamental, cuando yo hago la consulta genética, sea una enfermedad poco frecuente o no, el conocer antecedentes familiares. Si esta enfermedad, por ejemplo, te nombro una, la hemofilia, que ya se sabe que es hereditaria. ¿La hemofilia es una de estas enfermedades? Sí, es una de estas enfermedades. Si yo sé que en esa familia ya hay alguien con hemofilia, yo puedo hacer hasta un diagnóstico prenatal de un bebé y saber si va a tener hemofilia o no, o al nacer, apenas nace, hacerle un estudio genético específico para ver si heredó el gen alterado de la familia. Si no hay antecedentes, es más difícil saberlo, porque vos no sabés qué va a aparecer en ese recién nacido como una enfermedad nueva que no estaba en la familia. Lo que sí hay es, dentro de la ley de pesquisa neonatal, que se hace obligatoriamente a todos los recién nacidos, se pesquisan 6 enfermedades. Bueno, estas enfermedades se hacen en la pesquisa a todos y entonces, aunque no haya antecedentes, yo podría diagnosticar bien temprano en la vida y evitar consecuencias clínicas de enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, por ahí alguna vez escuchaste, que también son enfermedades poco frecuentes. Entonces, depende de la enfermedad, tenemos un diagnóstico rápido en recién nacido y en otros no. En otros no hay ni siquiera estudios de diagnóstico todavía. O sea, es tan variable y tan distinta una enfermedad a otra que vos no podés
hacer como una regla común. Sí sabés que todos tienen la problemática de que el llegar al diagnóstico es difícil. Me hablabas recién del tratamiento, lo importante de una buena atención. Bueno, venís del Posadas, un hospital público, muy bueno por cierto en materia de atención. Sí. ¿Qué pasa en el resto del país con esto? Bueno, yo dividiría, como siempre en nuestro país, la atención entre lo que es público y privado, ¿no es cierto? Y por suerte puedo decir que a nivel público se forman más de estos grupos multidisciplinarios con todos los especialistas involucrados que en el ámbito privado. Entonces muchas veces hay pacientes que a pesar de tener obras sociales... Esto tiene que ver un poco con lo que yo decía en algún momento de la charla. Esto tiene que ver con que, bueno, evidentemente no hay mucha inversión puesta al servicio de tratar de detectar este tipo de enfermedades. No, hay inversión... más que nada desde lo que es la parte, digamos, farmacéutica, ¿no? Sí. En tratar de diagnosticar algunas. Lo que pasa es que muchas veces en cómo se trabaja en salud en nuestro país, el médico que trabaja en un privado generalmente va, hace su tarea y se vuelve. En un hospital tenés más el entorno académico, de formar grupos, de hacer ateneos, que se da en el privado, pero más acotado. Entonces, por ahí... hay pacientes con obra social y prepaga que se terminan atendiendo en estos grupos de hospitales públicos y no tanto en el privado, a pesar de que yo también trabajo en el Hospital Austral de Pilar y existe ahí un buen grupo también formado para enfermedades poco frecuentes. Y este país es muy vasto, con realidades muy diferentes. Sí. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Hay posibilidades de que la gente pueda estar bien atendida cuando se presenta una de estas enfermedades? No siempre, depende. Como siempre, nuestro país tiene algunas provincias que son fuertes en materia de atención, como puede ser Córdoba, Mendoza y Tucumán, que uno tiene genetistas, tiene laboratorios, tiene gente especializada, y otros lugares como el sur, donde no hay genetistas, por ejemplo, salvo Neuquén. En realidad todo el resto de la Patagonia no tiene un genetista a donde acudir o a donde tener un asesoramiento genético cuando se diagnostica una de estas enfermedades. Entonces muchas veces son pacientes que tienen consultas varias en su lugar local y terminan llegando a Buenos Aires para seguir con el tema de la odisea diagnóstica, digamos. Pensaba, enfermedades crónicas implican también un vínculo casi crónico entre el paciente y el médico, ¿no? Me imagino que ese... ida y vuelta también como... Los pacientes se hacen eso, ¿no? Muy dependientes. Muy personal, ¿no? Y sobre todo cuando encuentran el médico que conoce de la enfermedad, es muy difícil que no se haga una atadura muy estrecha, ¿no? Es como que dicen, bueno, confío en este médico que supo diagnosticar lo que tengo, y si voy a otro no va a saber de qué se trata. Eso también les pasa, que necesitan aferrarse a ese grupo que tienen, y a pesar de que viven en el interior, nosotros tenemos pacientes en el Posadas que viven en Corrientes o viven en Santiago del Estero, y una vez por año hacen los controles en el hospital. ¿Por qué? Porque por ahí en su lugar de origen tienen un equipo, pero más reducido, y por ahí no tienen todos los estudios allí para realizar o para poder tener el grupo multidisciplinario que sí se da en el hospital. Y la confianza, la seguridad que seguramente, bueno, ustedes desde allí les dan. Pensaba también, teniendo en cuenta que muchas de estas cuestiones estas enfermedades se manifiestan de chicos. Estamos hablando, bueno, de un paciente... bueno, de pediatría en realidad. Exacto. Para lo cual el trabajo del médico es un trabajo muy importante, porque además, digo, esto después con los cambios que este paciente va teniendo, cómo se hace, ¿no? Cuando después se vuelve adolescente o se vuelve adulto y van acompañando esta vida. Esa es otra falencia grande. Por ahí tenemos mucha atención pediátrica con buenos profesionales desde chicos, y los pacientes van creciendo y se van quedando como solos, porque no hay tantos grupos de adolescencia ni de adultos conformados en estas enfermedades. Lo que pasa que por ejemplo, yo ahora en el Posadas también me ocupo, yo como genetista puedo ver pediátricos y adultos, entonces se trata de formar ese mismo grupo también. Pero quizás no pasa con todas las enfermedades. No. Y es una de las cosas que más cuesta cuando se tienen que ir del hospital pediátrico por edad y no saben a dónde van a ir para poder tener una contención y seguimiento. Ahora se está tratando de fortalecer estos grupos. Y me imagino que eso es duro, sin dudas, para el paciente, porque es quien padece, quien convive con la enfermedad, pero también para el médico que ha construido una relación personal y que sabe que está soltando quizás un paciente a un mundo que no lo puede recibir. Sí, es duro, pero nosotros también respetamos que si un paciente debe atenderse hasta los 14 años o hasta los 16 y después tiene que partir, entendemos, porque siempre hay
otros pacientes que nos necesitan que recién inician el camino. Yo como tengo la suerte de poder seguirlos toda la vida, claro, no tengo ese problema. No tenés ese... Yo no tengo el problema no tenés que soltar. De tener que separarme, pero ha habido como buenas conexiones, sobre todo en La Plata se crearon estos grupos y entonces el pediatra acompaña a su paciente a conocer al médico clínico adulto y entonces se hace una conexión y siempre quedan conectados. Entonces, bueno, no es una separación total. Así que... ¿Cómo hace quien está del otro lado que quizás detecta algo raro pero no sabe qué? Muchas enfermedades son conocidas, algunos síntomas, uno empieza a intuir, bueno, voy a ir a buscar un médico por este lado de la cartilla porque tengo algo que indica que es aquel especialista y no otro que me tiene que ver. ¿Qué pasa con esto, no? Sí, el tema también de la medicina hoy es que la gente misma va a buscar el especialista y a veces nos olvidamos del clínico general. Totalmente. Que debería enfocar. Totalmente. Y debería guiarnos en a qué especialista debemos ir. Bueno, ¿no? Ahí uno tenemos una clave. Primero ir a un clínico. Sí, yo creo que el clínico va a dar una mirada general del paciente y va a poder reunir todos los síntomas y signos que el paciente tenga y ver si cierran algún cuadro clínico específico. Lo que sucede con estas enfermedades es que a pesar de que muchas pueden tener signos y síntomas similares, siempre hay algunas cosas que no terminan de cerrar en lo que es el diagnóstico. Esas cosas llaman la atención y eso es lo que tiene que despertar la alarma del médico y del paciente en insistir. Como diciendo, bueno, hoy los pacientes acceden rápido a la información, saben de qué se trata la enfermedad, googlean en 2 minutos, tienen toda la lista de signos. Y bueno, algo que yo no hago nunca, no recomiendo, pero los pacientes lo hacen. Sí, sí. Y entonces lo que uno dice es, bueno, a ver, si uno fue al médico, le dice que tome tal cosa, no resulta, sigue sintiendo estas cosas. Yo siempre creo que hay que pedir más opiniones y seguir viendo otros médicos. Si el médico clínico deriva a un especialista, ese especialista no llega a un diagnóstico, bueno, por ahí tiene que volver al clínico y ver con otro especialista. Ir haciendo como una derivación hasta que se llegue al diagnóstico. Lo que suele pasar es que los mismos pacientes intuyen que lo que se les dijo no es así y siguen yendo a distintos especialistas, los genetistas recibimos pacientes que pueden haber pasado por 20 médicos a veces. Y recién ahí es donde uno dice, bueno, vamos a hacer este estudio genético y se llega al diagnóstico. Qué tremendo, ¿no? Porque es agotador. Por el momento, claro, es y desesperante. Y desesperante. La gente se siente muy sola. Cuando llegan a nosotros y les damos un diagnóstico, agradecen, a pesar de que no tengan... el diagnóstico. Sí, agradecen eso. Y que alguien haya por lo menos tomado el tiempo de decir, bueno, vamos a analizar bien toda esta información, que es otra de las cosas que falta en la medicina actual, el tiempo para sentarse y revisar lo que tiene el paciente. Lamentablemente es así, hay poco tiempo, entonces se pasan, las cosas se pasan. O sea que en ese sentido, bueno, sería importante tener una política pública que mire este tipo de enfermedades y que, bueno, genere un contexto en todo el país para que haya una atención adecuada. Y que los pacientes puedan tener derecho a ser atendidos en lugares especializados, porque no todos pueden llegar. Eso también. ¿Cómo hacemos para que todo el paciente que en un lugar no sabe lo que tiene pueda acceder a otro lugar donde haya más especialistas y más estudios de diagnóstico? Eso es otro tema. Si no lo tengo en el Gran Buenos Aires, puedo ir a Capital y ahí es donde empieza a ver el tema de la jurisdicción, de a quién le corresponde. Pero bueno, todo eso se tiene que planear. Hay una ley de enfermedades poco frecuentes que se sancionó en el 2011, pero se reglamentó recién en el 2015, y en esa ley se contemplan todos estos aspectos. O sea, todo tiene que estar. ¿Y qué nivel de cumplimiento tiene? Y por ahora es escaso. Se habló de crear un organismo, se habló de crear un registro, se habló de soportar las asociaciones de pacientes, y desde el Ministerio se hizo algo el año pasado, pero no se empezó a crear el registro, entonces lo están empezando a crear desde la Federación de Pacientes. Entonces, bueno, la idea es cumplamos con estos puntos que están en la ley, donde todo paciente tiene derecho a tener un diagnóstico, un seguimiento, un tratamiento. Así que, bueno, la idea es que estas federaciones lo hagan cumplir. Doctora, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer charlar con vos. Bueno, ojalá esto le haya servido a las personas y recomendamos que en principio se acerquen, por ejemplo, al Posadas. El Posadas es un lugar donde se atienden este tipo de pacientes y no tenemos ningún problema en que si necesitan algo escriban un mail, oficinas de comunicación a distancia o a genética, pueden llamar.